¿Qué tal, chicos, chicas? Muy buenas. Bueno, os habéis entrado en la noticia, ¿no?, del escape de gas en los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu. Yo me he enterado a la que venía de camino, así que he tenido que aligerar el paso porque yo no vivo cerca, nada cerca, así que he tenido que aligerar el paso para ver qué es lo que está sucediendo. La gente corriendo por riesgo a explosión. En teoría, a falta de confirmación oficial, lo que ha pasado y lo que está pasando es que una de las máquinas pilotadoras ha llegado a tocar un tubo de gas, debe ser que lo ha reventado, y es por eso que ha salido un enorme geyser de gas. Mirad, ahí al fondo ya podemos ver la policía, ahí en la plaza de Lima, ¿veis? Esas luces, esos rotativos. Vamos para allá, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver si podemos acceder a la zona. No creo, estará todo acordonado, pero lo dicho, parece que una de las máquinas ha llegado a tocar uno de los tubos del gas que pasa por la parte inferior por el subsuelo de Castellana, y por lo tanto pues tenemos ese escape de gas que ha hecho desalojar a todo el Estadio Santiago Bernabéu. Yo me he enterado de trabajadores que ya no pueden trabajar de momento hasta que esté controlado, y hasta incluso trabajadores que les han mandado a otros trabajos para que puedan completar el día. Así que vamos a ver qué sucede. Obviamente la gente no podrá pasar por Castellana, hay riesgo total de explosión. Desde que se ha producido esto, más o menos ha pasado una hora. Es que yo no puedo acercarme antes, así que vamos a ver en primera persona qué sucede. Yo sé que el sueño de todo antimadridista es que este estadio explote, arda, deje de existir, pero os vais a quedar con las ganas. Bueno, aquí justo en la rotonda que tenemos delante es Plaza de Lima, lo que se supone que está acordonado. Aquí a la izquierda siguen con los trabajos del metro. Ahí podéis ver la maquinaria como está en funcionamiento. Esto pues no han parado. Aquí no han parado todavía, y si no han parado ya pues no creo que paren, aunque realmente están un poco lejos. Y ahí al fondo podemos ver ya las ambulancias, los bomberos, la policía. Parece que el sonido del escape de gas, parece que ha cesado. Incluso podemos ver como uno de los coches de ambulancia parece que se está yendo. No sabemos si hay víctimas o heridos. Imagino que en las próximas horas se sabrá esta noticia. Esperemos que no. Pero bueno, ya parece que está todo más calmado. Pero imagino que los trabajadores pues no estarán funcionando en estos precisos instantes. Vaya movida. Fuerzas y cuerpos del Estado están ahí justamente en las vallas más cercanas a la obra. Ahí lo podéis ver. No sé si es para que la gente no pase, imagino que sí, obviamente. Vamos a ir para allá. Vamos a preguntar en el tour a ver si venden entradas. Porque obviamente si está el estadio desalojado, pues no creo que se puedan sacar entradas. Aquí tenemos las taquillas. Hay jaleo, hay jaleo. Por aquí tenemos un coche de bomberos. Tenemos mucha policía. Ahí al fondo tenemos los coches de bombero, de ambulancia. Y parece que ya no se escucha ningún escape de gas. Eso es que meten todo con bombonas de gas, y claro, luego cortan la general, la llave de paso la cortan. Mira, policía municipal. Luego la llave de paso, la general, la cortan, y hasta que no se acaba el gas que quede en el circuito, en este caso en los tubos, pues no deja de salir. En este caso pues ya se ha terminado, y como podéis escuchar, ya no se escucha el escape, o al menos eso me parece. Hay tanto coche que pasa por aquí que no. Mira, ahí tenemos a los de, no sé si es Telemadrid,
No sé si al pasar tanto coche sigue sonando. Es posible que hasta incluso a lo mejor me vaya al otro lado de Castellana, porque por aquí no me van a dejar pasar. Y desde ahí pueda ver qué es lo que están haciendo. En teoría, ha sido ahí. ¿Veis esa máquina? Esta máquina de aquí, pues ha sido ahí. Justo, en la parte central, donde los montículos del Mundial de España. Ha sido justo ahí. Pero parece que está todo más calmado, ¿eh? ¡Jeje! Por lo que estoy escuchando ahora, no están dando entrada para hoy. Están devolviendo todo el importe de las entradas del Tour Bernabéu. Así que vamos a preguntar por si acaso, pero todo apunta a que no va a haber de momento entradas para al menos por la mañana. Son ahora mismo las 11 menos 10 de la mañana. Vamos a preguntar, vamos a ver si nos pueden dar aunque sea para por la tarde, pero por lo que estoy escuchando no hay para todo el día. Bueno, de momento hay mucho revuelo en la zona, no me han dejado sacar entrada. Es más, lo que he comentado, están devolviendo las entradas del Tour Bernabéu que ha sacado la gente, tanto online como presencialmente. La están devolviendo aquí en taquillas. Y he preguntado que si para esta tarde hay posibilidad de sacar entrada por si acaso abriera el Tour, y de momento me han dicho que nada de nada. Es decir, mirad cómo está todo, ¿eh? Y hasta hace unos minutos me acaban de decir que en toda esta zona olía un montón a gas, pero un montón. Y ya os digo que el epicentro del problema ha sido aquí, justo donde está esta máquina pilotadora que está en la parte central de Castellana. Así que lo dicho, hasta hace unos minutos, muy pocos minutos, aquí lo único que podías respirar es gas. Lo único. Ahora mismo estarían los trabajadores pues funcionando. Es hora de trabajo, no es hora de almuerzo. Así que como podéis ver, wow, ¿os imagináis que de repente estoy grabando y ¡pum! No, ya está. Parece que ya está todo controlado. Han puesto trabajadores para dirigir el tráfico. Ahí al fondo las ambulancias. Vamos a dar una vuelta. Y es una auténtica pasada. Tienda cerrada, por cierto. Acabo de escuchar que está también la tienda cerrada. Todo lo que alberga el estadio, todo lo que hay en el mismo estadio, los trabajadores tanto de limpieza, los trabajadores de obra, la tienda, los del tour, todos están fuera del estadio. Todos, ¿eh? Ahora mismo no hay un alma en el estadio. Imagino que los de seguridad estarán en los aledaños, pues comprobando que nadie... ¡Oh! Mirad. Imagino que los de seguridad estarán justo... Míralo, ahí están. Cerca del estadio para decir que no pueden acceder al estadio. Mirad cómo está la tienda. Sí, suena un poco raro, pero está cerrada. El acceso al Tour Bernabéu está completamente cerrado. Todo por seguridad, obviamente. Que es verdad que esto es en el otro lado, pero se puede caer toda la estructura. En el caso de la explosión sea allí, se puede caer toda la estructura. Y mirad toda la gente que tenemos aquí, pues esperando noticias. Imagino que todas estas personas que tienen entrada no han ido a taquillas y están aquí esperando algún tipo de información. Qué auténtica pasada. Y ahí al fondo están los de seguridad. Que obviamente están ahí para que nadie pueda acceder al estadio. Trabajadores, vamos a ver, porque ahora mismo están intentando cruzar. Esperamos allí. Claro, es que, a ver, a lo mejor la gente no lo sabe. A lo mejor la gente no lo sabe y es por eso que... Pero yo creo que esa valla la deberían colocar ahí, ¿no? Si la gente no lo sabe, pues va a hacer amago de cruzar. Ahí al fondo siguen las ambulancias, los bomberos. Vamos a seguir dando una vuelta. Vamos a seguir dando una vuelta. A ver qué nos encontramos en el otro lado. Trabajadores por aquí. ¡Wow! Mira.
Están todos los trabajadores fuera del estadio, en los aledaños. Imagino que esperando noticias frescas de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Pero mirad, todos los chalecos que tenemos aquí deben estar flipando, ¿eh? Deben estar flipando. Y es normal. Hecho inédito en el Santiago Bernabéu. Uf. Qué auténtica pasada. Yo tengo la piel de gallina, ¿eh? O como diría Luka Modric, tengo la gallina de piel. Es que yo ver esto así me resulta un poco extraño, la verdad. Pero yo lo primero que he dicho, nada más llegar, que he hablado con unas personas que conozco, me han dado un poquito de información. Lo primero que he dicho ha sido, lo bueno es que no huele a gas. Si oliese a gas, sería un gran problema. Pero un gran problema. Porque además, tengo entendido que en el momento de los hechos, había gente cerca de donde había sido el escape de gas, que estaban fumando, estaban encendiéndose cigarros. No lo entiendo, de verdad. A lo mejor es gente que no lo sabe. Pero realmente, joder, pero infórmate, porque si sabes que está todo el mundo fuera del estadio es por algo. No puede faltar el cigarrito. Y mira toda la gente que tenemos aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. No me lo puedo creer. Qué auténtica pasada. Trabajadores del Madrid, jardineros, de limpieza, obreros. Estoy flipando. ¡Uah! Vamos a preguntar, a ver, por aquí. Mira todos los trabajadores que hay. Aquí tenemos un grupito de chicas de limpieza. Aquí están los jardineros, trabajadores de mantenimiento, obreros. ¡Wow! Bueno, está volviendo la normalidad, ¿eh? Está volviendo la normalidad. Parece que han esperado un poco porque todavía en el interior había todavía un poquito de gas, pero ya parece que vuelve la normalidad. Ahora mismo son las 11:10 y los trabajadores parece que vuelven a sus puestos, así que se reactiva la normalidad. Así que yo creo que voy a ir directamente. Bueno, lo que vamos a hacer es dar la vuelta, por si acaso hay algo por allí. Ya terminamos de dar la vuelta al completo y ya lo completamos. Y vamos a pillar la entrada. Lo que yo creo que es posible que cuando lleguemos pues haya un montón de gente esperando para sacar la entrada. Sobre todo esas personas que estaban ahí donde la tienda. Wow. Bueno, vamos a dar la vuelta y ya la dejamos hecha. Y aquí donde la zona de entrada hacia el palco de honor, ¿os acordáis que vimos ayer cómo probaban las pantallas? Hasta incluso vimos cómo abrían y cerraban las puertas porque no nos dejaban grabar. Las puertas de la tienda oficial pues siguen totalmente cerradas. Y eso es nuevo, ¿no? Es decir, el material que está en el techo lo vimos ya aquí en el canal, pero no lo vimos encendido, ¿no? Parece como una especie de planeta Saturno que está en el techo de la tienda. Aquí la única pantalla que está encendida parcialmente es esta, simplemente esta franja blanca, y por lo demás pues hoy que está todo este revuelo no voy a intentar grabar ahí porque ya lo que faltaba. Tienen el miedo en el cuerpo como para encima
están intentando tener movidas con ellos. Bueno, pues me imagino que la zona del fondo norte estará bastante tranquila. Ahora veremos cómo van informando a los trabajadores de que vuelvan a sus puestos, porque lo dicho, lo que me acabo de entrar es que en el Bernabéu, justo en el interior, bueno, aquí lo que he dicho, en el exterior no olía a gas, pero minutos después seguía oliendo en el interior a gas, muchísimo, además. Y mi pregunta ha sido que si han abierto la cubierta para que todo ese gas se escape lo antes posible. Y no me lo han sabido decir. Lo que sí sé es que están preparando una lona azul para un evento que se va a poder grabar. Una lona azul que están colocando en la losa del terreno de juego y que si podemos acceder lo veremos. Ya escuchamos la maquinaria, se vuelven a reactivar. Poco a poco vuelve la normalidad a la obra del Estadio Santiago Bernabéu. La remodelación del suelo de Rafael Salgado. Seguimos viendo trabajadores que hasta que no les diga el jefe para adentro, no se van para adentro. Aquí están todos agrupados en la esquina de la Torre D. Seguimos avanzando a ver si nos dejan pasar por la zona de Castellana, si no tendremos que dar una vuelta terrible, porque esa zona de allí es el epicentro de todo lo ocurrido. En el fondo norte pues se van reactivando poco a poco. Bueno, esquina de la Torre C. Aquí parece que todavía no ha llegado la noticia de que puedan acceder, pero tenemos todos los trabajadores aquí fuera. No sé si podemos ir para allá, la verdad. No sé si les ha llegado la noticia, pero están todos fuera. Mirad. Es que realmente estar aquí es un problema, porque la grúa que ha ocasionado todo esto ha sido esta de aquí. Y estamos cerquita relativamente. Están diciendo que tienen que entrar por la Torre A. ¡Qué barbaridad, Toda la gente que hay. Toda esa zona de allí está acordonada. Ahí lo podéis ver con todas esas vallas. Así que tendremos que dar la vuelta. Tendremos que dar la vuelta. Y desde allí, desde el otro lado de Castellana, veremos a ver si hay técnicos en la zona, en esa parte central de Castellana. También tenemos los medios, 120 minutos creo que ponía ahí. Lo dicho, vamos a cruzar a ver si podemos. Sí, por allí sí, por allí está cruzando la gente. Madre mía, el apocalipsis ha llegado aquí. Cruzamos. Bueno, he de decir que por aquí, que estamos cerca, estamos cerca de la zona donde han sucedido los hechos. He de decir que por aquí huele un poquito, huele un poquito, no es alarmante. Justo es allí. Esto es allí. Vamos a ver si podemos pasar sin ningún tipo de problema. Sí, porque esto es acera. Y a ver si hay trabajadores en la zona. Oye, aprovechamos a grabar por aquí. Y mirad todos los trabajos de la remodelación del metro de Santiago Bernabéu en el otro lado, en la otra zona de Castellana. Aquí parece que están a punto de hormigonar. Imagino que han estado remodelando todo el suelo de la parte de Castellana que corresponde y que conecta con el metro del Estadio Santiago Bernabéu. Y esto hasta ahora no lo habíamos visto. No pensaba que se iba a ver tanto. Claro, subiendo un poquito el dispositivo se ve bastante.
Y aquí estamos justo enfrente de donde han sucedido los hechos. Sí parece que tengamos trabajadores, así que ya parece que el problema se ha esfumado, se ha disipado. Hay un trabajador llamando e informando. Bueno, tenemos unos cuantos. Vamos a ampliar. Ahí están corroborando que esté todo ya más o menos bien, que pueda volver la normalidad. Lo dicho, este ha sido el lugar donde ha habido el escape de gas, que se escuchaba desde lejos. Yo he visto vídeos y a unos cuantos metros se escuchaba este escape. Aquí tenemos un coche de policía y parece que la plaza de Lima también se ha vuelto a abrir al tráfico y también a las personas. Sí, ya vuelve toda la normalidad, ¿eh? Ahora vamos a ver si podemos sacar la entrada. Así que nada, ha sido un pequeño susto. Esperemos que no haya sucedido nada, en el sentido de que no haya habido víctimas, no haya habido heridos. Y nada, vamos a seguir hacia la esquina de la Torre B y a ver si podemos sacar la entrada. Ya imagino que sí, porque se están todos volviendo a sus puestos. ¡A sus puestos! Por aquí no podíamos pasar antes, hay muchos medios. Televisión Española viene por aquí. Tenemos un cámara que está intentando sacar las imágenes posibles, y ahí es donde ha sucedido. Así que bueno, ya parece que todo vuelve a la normalidad. Así que son muy buenas noticias, porque en el peor de los casos hubiera habido una explosión. Imagino que pues con toda la cantidad de gas que hay y por donde se mueve, toda esta zona de Castellana se hubiera levantado como si hubiese sido un terremoto, como si hubiese un geyser, ¿no? Y hubiera afectado pues posiblemente a parte de la estructura del Santiago Bernabéu. Mejor no pensar ya en esas cosas, pasamos de página y vamos a sacar la entrada. Aquí están los periodistas entrevistando a un trabajador. Yo, como no soy periodista, pues tampoco voy a preguntar, porque tampoco es plan. Sabemos lo que ha pasado y sabemos que poco a poco ya son de La Sexta. Sabemos que poco a poco pues va volviendo toda la normalidad. Pero nada, de momento no venden entradas, ¿eh? De momento no están vendiendo entradas. Por lo tanto, vamos a terminar el vídeo aquí y en cuanto me den entrada accedemos al interior. Recuerda dejar el like y suscribirte. Nos vemos.